Laura Catelli obtuvo sus títulos de maestría y doctorado en estudios hispánicos en la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, concluyendo sus estudios con la tesis titulada Arqueología del Mestizaje, Colonialismo y Racialización en Iberoamérica, 2010. Sus áreas de especialidad son los estudios coloniales, los estudios latinoamericanos y las distintas ramas de la teoría postcolonial. Fue becaria postdoctoral del CONICET con el proyecto Genealogías Americanas, discursos sobre las razas en la transición de la etapa colonial a la nacional postcolonial 2011-2013. Desde 2014 se empeña como investigadora independiente. Su investigación está dedicada a reflexionar sobre las problemáticas raciales y los imaginarios culturales latinoamericanos en la larga duración desde unas perspectivas postcolonial y a partir de un abordaje transdisciplinario que incluye perspectivas desde el arte y la literatura, antropología, estudios de raza y género y pensamiento latinoamericano y caribeño. Es profesora titular de la Cátedra Problemática del Arte Latinoamericano del siglo XX en la Escuela de Bellas Artes, cuyo programa se articula con los ejes de su investigación. Es directora del Centro de Investigación y Estudio en Teoría Postcolonial, radicado en la Facultad de Humanidades y Arte, Unidad de Investigación del IECH, y ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas. Así que bienvenida, Laura. Estamos muy contentos de tenerte acá y espero que sea también un diálogo horizontal y muy provechoso, sobre todo en el contexto histórico en que estamos ahora Mm. sumergidos en esta globalización, que es más totalización que globalización, ¿no? Mm. Bienvenida y aquí estamos a tu escucha. Bueno, muchísimas gracias, Katia y Gisela, por la invitación, eh, por el espacio, y la posibilidad de conversar tan ampliamente. Les decía hace un ratito que eh, me interesaría mucho que podamos desarrollar, si bien tenemos poco tiempo, una dinámica que incluya preguntas críticas. Eh, creo que uno de los mayores problemas, o una de las situaciones que a mí personalmente más me incomodan o me preocupan acerca de cómo venimos trabajando con ciertos discursos sobre la colonialidad y con discursos críticos en general, eh, tienden a la estabilización, a la reproducción, a la cristalización. Entonces pareciera, esto lo hablamos con Karina Ochoa y con Mónica Cejas en una de las conversas que tuvimos durante la pandemia, acerca de cómo los conceptos que usamos a veces, el mestizaje es uno de ellos, es un ejemplo ideal para hablar de esto eh, sin tener necesariamente que nombrar, ponerme en problemas con algunos colegas que trabajan otros conceptos. Es como si el concepto en sí mismo, al decirlo, al enunciarlo, eso es suficiente para dar una explicación, ¿no? El concepto explica muchas cosas, se explica a sí mismo, explica muchas cosas, eh, y, y ya con decir eso, con nombrar un determinado concepto en mi discurso, incluir un determinado concepto en mi discurso, ya estoy asumiendo una postura o un posicionamiento, me estoy posicionando dentro de un campo crítico, ¿no? Pareciera que con ese concepto, de una manera muy sintética, yo estoy haciendo una serie de cosas, plantear una posición crítica, explicar cosas sin explicarlas. Entonces, esto es lo que yo observaba que ocurría con el concepto de mestizaje. Y quiero explicar un poquito el lugar epistémico desde el cual yo percibí, es importante hablar del lugar del que yo percibí que esa operación estaba ocurriendo con relación al mestizaje. Mi formación es en estudios coloniales literarios.
estudié literatura, literatura latinoamericana en el grado, bueno, estudié historia, estudié muchas cosas, hasta que llegué finalmente a la carrera en letras en español en Estados Unidos, que tiene un abordaje latinoamericanista, es decir, no se trabajan literaturas nacionales como tiende a trabajarse en Argentina. Letras es una carrera centrada fundamentalmente primordialmente alrededor de la literatura nacional, lo mismo en México, lo mismo en Chile, ¿no? Tenemos, por supuesto, cátedras de literatura iberoamericana o latinoamericana, pero el enfoque está puesto en las literaturas nacionales. En Estados Unidos el enfoque tiende a ser sobre lo latinoamericano. Entonces hay una rotación, ¿no? Hay una rotación de áreas y una visión que podría decirse supranacional con relación al despliegue del campo literario. Y los estudios coloniales también hacen eso. Entonces, cuando empiezo a ver cómo se despliega el concepto de mestizaje en el campo literario latinoamericanista, es decir, sin las marcas sin el peso discursivo de lo nacional de cada genealogía nacionalista y su relación con el problema del mestizaje, crisol de razas, mestizaje, o sea, ahí cada zona empieza a tener una inflexión particular. Sin embargo, en los estudios latinoamericanos el concepto de mestizaje se usa de esa manera generalizadora para explicar los procesos de colonización a grandes rasgos, cubriendo un área inmensa. Entonces eso a mí me resultaba problemático porque veía, cuando empiezo a estudiar los textos coloniales, empiezo a ver que en cada área hay procesos muy distintos y relaciones muy diferentes con respecto al mestizaje. Entonces, esa fue creo que la primera observación de que había algo del concepto que generalizaba y homogeneizaba procesos históricos que eran muchísimo más complejos. Desde los despliegues en la crítica cultural latinoamericanista del siglo XX, ¿verdad? O sea, cómo los estudios de los estudios culturales latinoamericanistas estaban nombrando esos procesos coloniales, que eran esos procesos que eran de dominación de cuerpos, de dominación de mentalidades, por supuesto, bueno, todo lo que quienes trabajamos el problema del colonialismo sabemos y podemos matizar, que había muchas capas que no se estaban nombrando, y muchas relaciones y conflictos que no se estaban nombrando. Es más, que el concepto tendía a ocultar. En este sentido fue muy importante para mí el trabajo de Antonio Cornejo Polar, crítico literario peruano, que en una presentación en un congreso de LASA en el año 87, que se llama Mestizaje, Mestizaje e hibridez, los riesgos de las metáforas. Cornejo dice que el concepto de mestizaje falsifica nuestra condición. Y dice que son problemáticos sus despliegues ideológicos, que es un concepto ideologizado en extremo, dice. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que sea un concepto ideologizado en extremo? Claro, bueno, después entramos, en todo caso, en eso un poco más. Y que representa aquello que es, dice, beligerante, aquello que es históricamente beligerante como armónico, como algo armónico, ¿no? Entonces, estas tres advertencias de Cornejo Polar para mí fueron muy importantes, porque empecé más, además poco de las
de las dudas que yo misma venía teniendo, lo que venía observando, Cornejo sistematiza, bueno, plantea muy claramente y muy sintéticamente estas tres líneas de problematización para el concepto. Entonces la pregunta para mí empieza a ser, bueno, pero entonces, ¿qué es el mestizaje? ¿No? Si, ¿qué es lo que este concepto encubre? Hay una relación entre ese concepto y todo un proceso histórico absolutamente inabarcable, ¿no? Con un espesor muy difícil de circunscribir, muy difícil de abarcar en términos teóricos, pero a la vez, y en términos conceptuales, pero a la vez, como que se capilariza, ¿no? Se empieza a capilarizar, y ya es algo que escapa una definición posible. Entonces, la pregunta, bueno, por supuesto que ya a esta altura del partido, con todas estas preguntas, quiero escribir mi tesis doctoral sobre el mestizaje, y esa pregunta, ¿qué es el mestizaje y qué es lo que encubre? ¿Y cómo podemos nombrar eso que encubre? Sin entrar en un delirio, en una especie de laberinto archivístico del que casi borgiano, del que sería imposible salir, ¿no? Bueno, y empiezo a pensar en que una de las cosas que el mestizaje no nombra, que es muy claro, sobre todo en las novelas del siglo XIX. Yo siempre pensando desde el campo literario, como les digo, porque esa es mi área de formación, es decir, desde lo discursivo, desde un despliegue discursivo muy particular del mestizaje. Con las literaturas nacionales y las literaturas oficiales nacionales y los discursos oficiales acerca de la nación, que son esos ámbitos donde también se van forjando los trazos de los discursos identitarios nacionales. No hay sexo en estas representaciones y en estas novelas. Hay amor, hay conquista, hay conquista amorosa. La conquista amorosa reemplaza, sustituye y desplaza a la conquista bélica en los relatos. Pero sobre todo no hay sexo. ¿Pero dónde está? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen los mestizos? ¿Cómo puede ser que esto ocurra así sin... Hay un punto ciego ahí, ¿no? Hay como un punto alrededor del cual todo gira, toda esa discursividad gira, pero hay algo ahí que no se nombra. Entonces ese es el primer punto muy fuerte de interés que yo encuentro personalmente, además de las advertencias de Cornejo, que tienen que ver con la cuestión del contacto sexual de los cuerpos en la conquista. Y de ahí parte toda la problematización que sigue al capítulo 1, en realidad, que tiene que ver con la conquista sexual de los cuerpos. Y como me ha planteado uno de mis estudiantes, Carly Prado, la conquista heteronormada de los cuerpos, porque también esa estrategia de mestizaje conlleva una heteronormativización que no hemos revisado todavía, a fondo. Entonces, sigue estando la pregunta, sigue sin resolverse esta pregunta acerca de, bueno, este problema, tengo que escribir una tesis finalmente, ¿no? Y cuál va a ser el encuadre conceptual que me va a permitir nombrar todo esto. Y redefinir el mestizaje, o construir una definición crítica de mestizaje, porque yo encontraba, por ejemplo,
que en los textos de historia, en los trabajos que hicieron en los años 50 y 60, Magnus Morner, Richard Konetzke, historiadores que trabajaron el problema del mestizaje y que hicieron una serie de puntualizaciones acerca de que el mestizaje tenía que ser visto a partir de las particularidades locales, pero trabajaban muy cerca de las clasificaciones y sobre todo también Rosenblatt en Argentina, la primera historia del mestizaje. Entonces hay toda una línea historiográfica que se enfoca muy fuertemente en el desarrollo de las clasificaciones, ¿no? Del mestizaje como un proceso clasificatorio. Y eso no era lo que a mí me interesaba particularmente. Tampoco, si bien es toda una línea que es muy importante atender, porque en efecto funciona de esa manera, muchos de los efectos sociales del mestizaje se producen, pero son efectos discursivos, todo ese discurso clasificatorio. Pero eso era solamente uno de los efectos. Acá lo que no se estaba observando era el mestizaje como una estrategia de dominación, que era lo que yo, al ver el mestizaje como relación sexual, que es lo más evidente, pero que es lo que no se nombra, aparecía una relación de poder y una relación de dominación, que traía aparejada la relación de género, que traía aparejada también los distintos sistemas de parentesco. Entonces, todo me va llevando hacia, bueno, el poder, la relación de poder, la relación de dominación, la estrategia, los discursos, los dispositivos de sexualidad, todo va llevándome a Michel Foucault. Y, y encuentro, y también tengo que decir, en muchas conversaciones, fueron muy importantes las conversaciones con colegas en el proceso de escritura de la tesis, porque realmente no era solo una cuestión de estudio y de recorrer bibliografías, sino de pensar el problema. Y esto, había un problema para mí, ¿no? Tan importante, otra cuestión que veo que es problemática. Primero, lo que decía al principio, la cristalización de los conceptos, ¿no? Este despliegue conceptual por el cual pareciera que yo digo algo y esto ya se explica por sí mismo. Eso por un lado. Por otro lado, veo que en las tesis doctorales, en los trabajos de grado y de posgrado también, es cada vez más difícil formular un problema. Entonces, no se puede tematizar, porque si yo tematizo el mestizaje, entro en ese laberinto archivístico y de materiales culturales, etcétera, que me puede llevar por un laberinto que no va a tener fin nunca jamás. Entonces, pensar en el problema, una pregunta que era, ¿qué es lo que encubre el mestizaje y por qué? ¿Cuál es ese encubrimiento? ¿Cuáles son los efectos de encubrir esta estrategia? Por supuesto, el poder y la dominación tienden a ocultar, ¿no? las formas por las cuales producen por las cuales aplican el poder. Este ejercicio del poder se produce y la dominación se produce. Entonces, el problema. Y digo esto porque realmente pensar en términos de un problema fue lo que me obligó a tener que probar una hipótesis. Y la hipótesis, para responder a ese problema, fue pensar el mestizaje como un dispositivo. Fue una puesta a prueba. Esa fue la hipótesis que a mí me llevó a pensar en leer arqueológicamente esos textos coloniales para ver a dónde aparecía el mestizaje, a dónde estaban las prácticas, a dónde estaban esos encuentros o esos contactos sexuales, esas relaciones que no siempre eran relaciones violentas, a veces sí lo eran, pero que además estaban atravesadas por cuestiones políticas en algunos de los casos que trabajo en el capítulo 2. El caso de
la Malinche con Cortés en México, o sea, volver sobre ese es un ejemplo muy interesante también, ¿no? Para revisar todo el relato histórico construido alrededor de ese personaje y esa relación, ¿no? Ese ciframiento alrededor del nacimiento del primer mestizo, ¿no? Y, y aparece esta posibilidad de explorar el mestizaje como un dispositivo. ¿Y cómo define Foucault el dispositivo? Como, bueno, esto está planteado en el capítulo, ya lo han visto, no quiero redundar, lo define como una estrategia que se aplica en un momento determinado para dar cuenta de una necesidad puntual, que en este caso era en el caso del colonialismo ibérico era dominar el territorio, y eso se logra a través de la penetración de las formas locales de parentesco, que distribuyen, por supuesto que son parte crucial del entramado político y de las relaciones políticas, más en algunas áreas que en otras, de distintas maneras en algunas áreas que en otras, pero siempre hay algún entramado, algún sistema de parentesco que opera de esa manera. Y dice Foucault que esa estrategia la aplicación de esa estrategia produce luego una serie de efectos discursivos en el tiempo. Y muchas veces creo que el dispositivo tiende a pensarse en un tiempo corto, en una duración corta, ¿no? Como algo circunscripto a otro tipo de proceso. Pero yo lo relacioné con el concepto de colonialidad del poder. Y aquí sí voy a nombrar el otro concepto que a mí me generaba muchas preguntas, porque veía que ese concepto se utilizaba para nombrar un proceso que era mucho más complejo y mucho más heterogéneo, y que estabilizaba, también cristalizaba una serie de, no quiero repetir la palabra procesos, pero una serie de acontecimientos, de luchas, también de procesos de dominación que no habían sido, o sea, me servía para entender el alcance del proyecto colonialista, me servía para pensar en la larga duración, cuáles habían sido los efectos, ¿no? de ese despliegue inicial, de pensar que la idea de colonialidad como un patrón de poder, o sea, el concepto de colonialidad nos permite visualizar el despliegue de ese patrón de poder a lo largo de 5 siglos y contando, pero no nos da muchas claves para pensar más capilarmente, que es lo que les decía antes, en cómo se fueron dando y a veces de manera muy heterogénea esos procesos. Entonces, de nuevo, la cuestión de los conceptos, el problema de cómo los conceptos a veces estabilizan y cristalizan ciertas situaciones y incurren en un tipo en alguna forma de invisibilización de procesos locales, ¿verdad? Que van quedando subsumidos y no se nombran y son parte todavía de mi perspectiva, mi modo de ver, necesarios para poder pensar en situaciones situaciones sociales, políticas, que todavía están con nosotros, ¿no? Entonces, es verdad que ese patrón se reproduce, pero ¿qué es precisamente lo que se reproduce? ¿Se reproduce de la misma manera en todos lados? No. Entonces, hablaba cuando estábamos calentando motores acerca de esa oscilación, ¿no? Entre la estructura conceptual, la estabilidad conceptual, algo que permite, por un lado, visualizar, dimensionar, pero por otro lado, necesitamos también oponerle el peso de los cuerpos, ¿no? Que es una metáfora de danza, oponer el peso de los cuerpos, del movimiento, de la capilaridad de estos procesos que son
que son muy fluidos, que son muy ambivalentes, a veces son contradictorios. Entonces, creo que ahí hay un trabajo conceptual para hacer colectivamente. Esto conlleva nadie puede dar cuenta de toda esa capilaridad. Entonces, me encanta que podamos hablarlo en el seminario, y lo que les pedía era que, bueno, quizás las críticas o las observaciones de aquello que no funciona o que quizás yo no nombré con relación, no nombré ni voy a nombrar porque no lo conozco, porque no lo puedo ver, ¿no? Desde mi experiencia, que es muy particular con mi relación con la pregunta por el mestizaje, quizás no tanto, quizás es una pregunta que cualquiera o mucha gente podría hacerse. Bueno, que podamos quizás aprovechar para el contexto del seminario para pensar en los puntos ciegos que mi propio despliegue del concepto tiene en la manera en que yo lo enfoqué. Así que, bueno, no sé qué hora Deja, es. son las y Estamos, 39. sí. Así que, Mira, bueno, eso como introducción Ujú. general, y un poco acerca de mis preocupaciones un poco más actuales respecto de qué hacer, cómo seguir trabajando con este concepto y que no se convierta en un concepto que se aplica de manera y que se despliega explicativamente, ¿no? Eh, para definir, para definir situaciones o procesos o relaciones que quizás dinámicas que quizás tienen otros elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Como esto que me puntualizaban acerca de la heteronormatividad que en mi estudio se da no está problematizada. Mm. No está problematizada en relación a sexualidades disidentes que formaban parte, ¿verdad?, de, de las experiencias de distintos pueblos originarios que fueron sometidos también a este proceso de heteronormativización como parte del proceso de conquista, por dar Mm. un ejemplo, ¿no? Claro, Me claro, encanta, me encanta que aparezcan esos ribetes Claro. eh, Sí, sí, sí. impensados. Ujú. Así que, Claro. mm, sí. bueno, lo dejaría Pues ahí. sí, podemos ir como, no sé cómo te parezca, si pregunta y respuesta o juntamos preguntas o comentarios, ¿cómo te parece? Uno y Eh, uno. Podemos empezar y ver las preguntas, o quizás podemos ir interrumpiendo. No tengo problema si me interrumpen un poco, o si Ah, alguien ok, se quiere vale. decir algo, Ujú. eh, porque Ya. no veo a la gente, no les veo. Entonces, No podemos ve, ir. no ve las cámaras, no ves el... Veo algunas. Ah, ok, Voy a cambiar la visión. A Valeria. quizás. Ok. Sí, sí. Ahora sí, ahora Ahora veo más. sí. Sí, quizá hasta ahorita, bueno, preguntas, comentarios por aquí, algo que nos despierte. Sí, ahí Eh, Tere. Tere Tere, levantó la mano. dale, Tere, te Hola escuchamos. Tere, ¿cómo estás? Un Hola, gusto verte. hola, buenas tardes. Estoy acá no sé muy bien cómo manejar esta cámara porque me quedé sin computadora, como siempre estos dramas de las personas que dependemos de las computadoras, Uy, sí. y estoy con un dispositivo prestado. Pues bueno, muchas gracias. Un saludo a todas, qué bueno verlas de nuevo, a todos, a todes. Muchas gracias a Laura. De hecho, sí hemos leído sus textos. Y a mí lo que me llama fuertemente la atención es, yo trabajo desde la blanquitud y también trabajo desde la literatura y los estudios culturales, por las mismas razones que Laura pues ha expresado. Y digamos, en mi carrera literaria y demás, he estudiado también mucho las literaturas fundacionales del siglo XIX, pero para estudiar la blanquitud quise irme un poco al siglo XX
y a las novelas de escritoras colombianas, que al final de cuentas es lo que yo trabajo. Y ahí me resonaba mucho que en estas novelas, yo trabajo en particular 4 novelas. En estas novelas sí aparece la cuestión de la práctica sexual heterosexual como una de las, uno de los elementos fundamentales del dispositivo de la blanquitud y para garantizar blanquitud. Entonces, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que con relación a lo que Laura nos expresaba, una de las primeras novelas que yo trabajo está como ese umbral entre el siglo XIX y el XX, que es de Soledad Costa de Samper, una novela llamada Dolores. Y Soledad Costa de Samper es una escritora bien interesante porque ella tiene unas historias muy terribles, ¿no? O sea, las mujeres se transforman en monstruos, quedan destruidas por una u otra cosa, como físicamente, pero no necesariamente moral o ideológicamente. Y principalmente esto sucede porque se niegan a, pues, a conciliar, digamos, contratos matrimoniales para preservar esa blanquitud. Trabajo otra novela que ya es de los años 80, en donde la protagonista de la novela es una mujer del campo que migra hacia Bogotá en los años 20, tratando también de montarse como en el discurso del progreso, pero al mismo tiempo de la blanquitud. Em, y ella, por ejemplo, ella no habla, o sea, es una mujer también que tiene una vida desafortunada, en donde nunca logra encontrar el amor, pero y por lo tanto no habla de sexo nunca, solo cuando hace referencia a una culpa que ella tiene muy pesada, porque además la protagonista es católica, y es cuando nos confiesa ella que ha abortado, por ejemplo, y ha abortado el hijo de un hombre blanco. Y ella, digamos, podría denominarse como una mujer racializada en cierto sentido por su condición rural, pero no necesariamente, bueno, es una mezcla ahí de un personaje difícil de categorizar. La tercera novela habla ya de mujeres blancas que sí o sí tienen que conservar la blanquitud, pues a través de contratos matrimoniales justamente para preservar un linaje. Y aquí se habla explícitamente, es una novela de Marvel Moreno, de la violencia sexual y la violación en el interior de esos contratos matrimoniales, ¿no? Y ahí sí hay un personaje que a veces es difícil de ver si no se hace justamente este trabajo arqueológico, y es el personaje de Lina, que hace parte de este grupo de mujeres, pero Lina al final de cuentas nunca se casa, ¿no? Y hay un punto en la novela en donde da cuenta que en la vejez de Lina podemos descubrir que ella no se casa porque es una mujer lesbiana. Entonces, esa opción de ella, que yo creo que es una opción política, digamos, la saca en cierto sentido estas relaciones de poder. Y por último, hay otra novela que analizo que es muy interesante, es una novela de Robinson, que es una escritora raizal de las Islas de San Andrés, y es una novela del 2010, pero es una novela escrita como si fuera una novela fundacional del siglo XIX, entonces tiene no toda la tendencia romántica y demás. Y ella lo que narra es que justamente en la época en donde ya en el continente se estaban haciendo las guerras de independencia, pues hay un barco con personas ingleses que se estrella y solo una chica inglesa, Elizabeth, pues sobrevive y termina en esa isla de San Andrés. Y se enamora de un mulato, un joven nacido de vientre negro por violación y su padre es un hombre blanco. Y es toda la historia de amor y se habla un poco de justamente eso, el mestizaje como un camino de reconciliación. Y aquí sí hay, digamos, todo un despliegue, digamos, de representación de la sexualidad, sobre todo de Elizabeth, porque Elizabeth, que se supone es una chica del siglo pues XIX, es muy libertaria, ¿no?
Entonces ella dice, o sea, yo estoy enamorada, no me importa si es negro, mulato, esclavo, esto es amor. Y tan así que me acuesto con el tipo, porque además en la isla ella se transforma justamente en una promesa biopolítica para la reproducción de la blanquitud, en términos de que es la única mujer blanca joven, porque las otras que son las esposas de los blancos pues ya están viejos y ya no pueden reproducir hijos. Eh, entonces, digamos que me llama mucho la atención justo como en este periodo, como del 19 al 20, puede tal vez cambiar radicalmente esto de ocultar la relación sexual, que además siempre la pregunta ahí, por ejemplo, con Yuderquis Espinosa o con María Galindo es, o sea, esto es violación, somos producto de violación, por lo tanto no hablamos de mestizaje, sino de bastardismo. Entonces ahí me quedan como estas dos cosas, ¿no? Uno, como en algún momento, tal vez frente a lo mestizo, no aparece justamente estas representaciones de sexualidad, como nos dice Laura, pero frente a la blanquitud un poco más descarada, pero no nombrada, sí aparece, ¿no? Porque es una vía también de enseñar, si tú quieres blanquearte o conservar la blanquitud, esto va a ser muy necesario que te inscribas en un contrato matrimonial heterosexual, que conserves un linaje y que te mantengas en un circuito específico de familia o de lo que sea, ¿no? Y por último, digamos también esto que hemos visto durante todo el seminario y es que en efecto hablamos de mestizaje, pero no tenemos aún, es muy difícil construir algún tipo de definición para esa palabra que no oculte, que no sea celebratoria, que sea crítica y que al final de cuentas, voy a utilizar una palabra que dijo Laura, muestre lo heterogéneo que sigue siendo este problema, ¿no? Entonces, bueno, esas son como mis primeras impresiones y pues de nuevo muchas gracias por estar acá. Gracias, Tere. Eh, ¿Puedo responder ahora? Sí, porque me dejó claro. pensando Claro, un claro, montón de claro. cosas. No, y además, bueno, un gusto conocerte, Tere, y verte, porque Mónica y Karina me habían hablado bastante de ti también, así que bueno, la verdad que es un gusto conocerte finalmente y escucharte. Es verdad, esto que estás comentando me hace pensar, volviendo a la cuestión de las tradiciones literarias o los proyectos literarios, ¿no? ¿Cómo aparece acá, por lo menos en los resúmenes que diste, de cómo aparece problematizado el mestizaje eh, en su función de reproducción de la blanquitud o de mantenimiento de la blanquitud, desde el control de los cuerpos de las mujeres? Y cómo estas estrategias de resistencia a ese mecanismo de dominación que sigue operando, ¿no? que persiste, es justamente el de lo que Carly Prado, mi estudiante, llama las sexualidades improductivas, ¿no? Y me pregunto, lo escucho, por ejemplo, el aborto es, bueno, volver, ¿no? El aborto es un gesto de agencia que vuelve sobre la propia sexualidad, que la vuelve improductiva, o sobre la propia función reproductiva, reproductora de la mujer y tornarla improductiva, ¿no? Por decisión propia. Bueno, ser lesbiana. Este es el caso que trabaja Carly con relación a las disidencias, sexualidades improductivas en relación al mestizaje. El otro es, bueno, la idea del mestizaje como camino de reconciliación. Ahí se refuerza, ¿no? esta función
y con el matrimonio y el amor, eso regresa, ¿no? Y ese ocultamiento. Y después con respecto al bastardismo y el mestizaje, ahí y el mestizaje blanqueador o el mestizaje que cumple una función respecto de la preservación de la blanquitud, es complejo porque el término mestizo en sus acepciones originales los mestizos eran los hijos naturales de los conquistadores. Entonces, siempre la carga semántica del bastardismo está presente en el término mestizo, de ese padre, ¿no? que no reconoce. No es solo el padre desconocido, es ese padre que no reconoce al hijo. Y es una tensión que yo creo que está presente inclusive dentro de las propias construcciones de blanquitud. Es el tema del mestizo, la mácula que puede estar presente, ¿no? en esa construcción. Casi como si que la blanquitud se construye a partir de un desplazamiento constante de esa carga semántica bastarda, que puede estar ahí aunque no se vea. ¿Y qué pasa también con relación al tiempo en que y el hecho de que son mujeres escritoras, porque me dijiste que eran todas mujeres escritoras, ¿verdad? Las autoras de estas novelas, que la verdad es que no las conozco, pero principios del siglo XX, fines del XIX, principios del siglo XX, ¿qué nos dice esto con relación a la historia del feminismo latinoamericano, ¿no? Y un poco de la génesis de los discursos de los discursos, no quiero decir los discursos feministas, pero hay como un feminismo, un protofeminismo avant la lettre del feminismo, de los feminismos norteamericanos y europeos, que me parece que sería importante prestarles atención, porque creo que hay claves para plantear devenires muy claros, líneas muy claras de pensamiento en términos estructurales, en términos sociales, con relación al parentesco, que lo han marcado. Por supuesto, esto ha sido marcado, bueno, Mara Viveros lo trabaja muy bien también, pero que tienen la particularidad de la carga de los procesos de mestizaje, que son procesos de dominación históricos para nosotros. Y esta inscripción se está haciendo, ahí quizás me gustaría, yo la verdad es que no, tengo que decirles que me llama siempre la atención que la recepción más interesante y más generosa del libro fue desde espacios feministas. Cuando yo nunca tuve la intención de que el libro fuera, ¿no? O que mi planteo sobre el mestizaje fuera un planteo feminista. Y sin embargo, es donde más resuena, sobre todo los primeros 2 capítulos. Entonces, bueno, la verdad es que es un campo político discursivo en el cual yo no tengo una participación directa, pero me llama la atención y me interesan estos comentarios porque, bueno, como les decía, son puntos ciegos y quizás hay repercusiones del planteo que yo no logro ver, que yo no logro dimensionar o que no logro visualizar. Así que bueno, esto me interesa. Muy bien. Sí. ¿Puedo decir algo? Sí. A ver, si alguien más tiene algún comentario, igual ya ahorita. Lo digo brevemente, ay, si no.
Dale, Gisela. Estaba pensando, por ejemplo, en la población china en México, que llega, bueno, hay una matanza de chinos aquí en México en el siglo XX, pero la población china y japonesa también llega en el siglo XIX, bueno, desde el siglo XVIII, pero en el siglo XIX llegan, varias familias, ¿no? Que se instalan en las costas del Pacífico de México, concretamente en estados como Sinaloa y Baja California, ¿no? Entonces, como esta población venía, pues trae su cultura, trae su lengua, etcétera, venían con la práctica de fumar opio, ¿no? Como parte sí, de su cultura. Entonces esto despierta como una aversión, ¿no? Entre los gobiernos locales y se crea un sentimiento antichino y hay una campaña antichina principios del siglo XX con Plutarco Elías Calles, con pósters, bueno, que ahorita se llaman pósters, pero como en revistas, etcétera, que decían, si te casas o sea, no se habla de no tengas sexo, o sea, ¿no? Pero decía, si te casas con una persona china, una mujer, por ejemplo, y se casa con un hombre chino, sus hijos van a salir desnutridos, es un retroceso en fin, no eran aptos, o sea, así como dices, este concepto de las sexualidades improductivas se estaba cuidando, ¿no? Como el vientre mestizo, ¿no? Reproductor del mestizaje y corría el riesgo de volverse una sexualidad improductiva, ¿no? Bueno, en fin, nada más eso con la prohibición del opio, llegan farmacéuticas gringas, ponen a trabajar a Sinaloa a los gomeros, ¿no? Que les llaman los gomeros, y bueno, ahorita es capital del narcotráfico, ¿no? Pero eso nada más, ¿no? Gracias. Wow. Bueno, pero esa relación que marca Gisela entre los chinos y el opio, ¿no? Y la entrada del opio, que es otro, acá hay una distribución también de valor, de valoraciones de determinados elementos, materialidades, objetos, que tienen que ver también con el control férreo de esas distribuciones de los cuerpos. Ujú. No es algo que me interesa pensar más a fondo, ¿no? Ahora estoy tratando de pensarlo a través de un curso, en realidad, que estoy diseñando, pero cómo se van dando las relaciones. El mestizaje no es solamente un problema de cuerpos, es un problema también de distribuciones de valor cultural y de valor social. Eso, ¿cómo podemos pensarlo en una trama? El concepto de dispositivo sirve para pensarlo también en relación, ¿cierto? Pero hay algo ahí también para desentrañar. Y cómo es, en ciertos momentos, no siempre, pero en ciertos momentos es también parte de un proyecto económico, un proyecto socioeconómico. Ujú. Sí, claro. Esto también es uno de los aspectos que marca Quijano cuando habla de la colonialidad. Uno de los ejes es el trabajo. Lo que pasa es que quizás cuando pensamos en el patrón de poder y él marca los ejes, que son el género, la raza y la edad y el trabajo, tendemos a verlos como quizás es difícil integrarlos, hacer el trabajo conceptual. Pensamos en la interseccionalidad o hacer el trabajo que nos propone la interseccionalidad de conceptualizar, no esos ejes en simultáneo, de dar cuenta de uno por uno, ¿no? Todos esos ejes, sino de pensar en cómo se dan esas articulaciones, la capilaridad, de nuevo, o sea, ponerle peso a eso. Bueno, pero que en procesos específicos está habiendo una distribución también que articula relaciones. Y a veces
pienso también, es muy interesante un texto de Stuart Hall, de la raza como significante resbaladizo, ¿no? Y yo lo trabajé antes de que saliera en español el artículo de Hall, en un texto que se llama Lo racial como dispositivo y formación imaginaria relacional, porque pensemos lo racial en exceso, como algo que excede los cuerpos y la clasificación, que también se desborda en distribuciones materiales, que se desborda en distribución de los cuerpos en distintos espacios, pero no necesariamente en la inscripción de lo racial sobre la piel, que también, como trabaja muy bien Mara Viveros, esta cuestión de que lo racial tiene que ver con el género y la sexualidad, y el género y la sexualidad de alguna manera revierten a lo racial. Entonces, ahí hay movimiento, ¿no? Hay relación, pensar también, salir un poco de cierta forma que tendemos a tener muy esquemática de pensar la raza, ¿no? La raza como algo que se materializa o que se inscribe en un cuerpo que es verificable, sino como este significante resbaladizo, que está en movimiento, que va pasando, pasa por el cuerpo, pero después pasa otra cosa y vuelve al cuerpo de otra manera, ¿no? Y en relación. Entonces, ese ejemplo de los chinos y el opio me parece muy, muy interesante, porque ahí podemos pensar en cómo también se entiende y persisten ciertas construcciones alrededor de el mestizaje, la degeneración, las enfermedades, los males sociales, ¿verdad? Que es algo muy del siglo XIX, pero que sigue estando con nosotros bajo discursos quizás un poco menos, un poco más políticamente correctos, discursos culturalistas. Por eso digo, distribución de valor sociocultural alrededor de ciertos comportamientos, de ciertas actitudes, aptitudes, ¿no? Ya no hablamos más de raza biológica, pero sí hablamos de otro tipo de distribución. Entonces, ¿cómo podemos nombrar esas distribuciones que tienen que ver con proyectos socioeconómicos? Siempre tuvieron que ver con proyectos socioeconómicos. Sí, sí, gracias. Y muy pertinente eso ahorita, ¿no? Que en estos discursos bueno, hay gente que le llama escalada fascista, nueva extrema derecha, ultraderecha, cómo cambian las formas de nombrar las formas de racialización, ¿no? Las formas, los procesos de racialización y las formas no dicen quizá ya, bueno, hay un racismo recalcitrante, así como lo dice Charlie Hale, ¿no? Que es más en la cara y decir sí, porque tipo Charlie Kirk, ¿no? Este tipo que acaban de matar, pero, pero sí, otras formas de nombrar la raza y lo racial, ¿no? Este, sí, no sé si alguien aquí, a ver, alguien más, otra intervención. Si no tenemos también preguntas. Bueno, Katia había formulado unas preguntas. Ahí Ah, alguien levantó Ingrid. la mano, Ingrid. Sí. Ajá. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenida. ¿Se escucha? Sí, Sí. Sí, bueno, leí tu libro, no lo había leído, como tarea lo leí. Agradecerte, muy interesante tu aporte, importante también. Me gustó mucho lo que planteas, el mestizaje como metáfora, y ya que tú decías eso, no es una crítica para nada, pero me daba la duda por qué, ahí, bueno, tú citas a Estefan, y por qué no Riquel, por ejemplo, pero encuentro que es genial como lo mencionas ahí, porque la metáfora permite como esta porosidad que tú mencionas igual, ¿no? De hincarle, como sacarle estas hojitas a la cebolla, estas, cavar la realidad, ir sacando estas apariencias objetivas y poder llegar a incluso a temas éticos, políticos, de mestizaje. Me gustó mucho esto que planteas.
Y también, bueno, de lo que han venido hablando últimamente Gisela, respecto de la importancia de criticar esta neutralidad en todos los dispositivos o en todas estas categorías en América Latina que se nos han impuesto eh, y que se repiten, por ejemplo, en las dictaduras o en procesos fascistas, neofascistas. En Chile, por ejemplo, también uno lo puede ver. Eh, la eugenesia que tú mencionas, todo este tema que también lleva a cierto método científico. Por ejemplo, acá en Chile, el José Victorino Lastarria fue muy similar a Vasconcelos en el tema de la patria de los primeros que trabajaron la nación. De hecho, es el primer miembro de la Academia de la Lengua en Chile, en 1885, creo. Entonces, es muy heavy cómo estos discursos después, incluso en dictadura, con filósofos. Acá en Chile está Jorge Milla y critica la ideología y critican también toda la idea que puede hacer crítica, ¿no? Entonces, bueno, me gustó mucho eso. Bueno, otras aritas también, pero de cómo podemos ir viendo actualmente también los discursos y cómo poder enfrentar todo este tipo de dispositivos y a la vez categorías que se anclan, que tiene que ver con lo que tú decías de lo que se encasilla, de lo que se vuelve, ¿no es cierto?, como un hielo, tú lo mencionas de otra forma como lo conversabas con Karina, pero es esto, ¿no? Entonces hay que orillar y hay que perforar estas naturalizaciones, así que, bueno, agradecer. Y esa era mi duda, que me acuerdo ahora. Bueno, gracias Ingrid por la lectura, porque el libro es largo. No me quedó muy en claro cuál era la duda, no escuché lo que dijiste al principio, se entrecortó un poquito. De por qué, Estefan, trabajas ahí la metáfora, el mestizaje como metáfora, y por qué, por ejemplo, no darle una vueltecita a Riquet, que hace todo este trabajo de crítica a la ideología, incluso en Marx, y la lleva más al plano de la utopía. Pero era eso, por qué elegiste a ese autor en respecto como para trabajar la metáfora? Que también está buenísimo, digamos, pero ¿qué? ¿Qué no? No, Yo como, elegía, ay, perdón. no, dale, dale. Lo trabajé con Nancy Leigh Stepan porque ella se enfoca muy específicamente en las metáforas, el rol de las metáforas en la ciencia. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar el mestizaje como neologismo del siglo XIX, me interesaba tratar de entender cómo era la operatoria de esa palabra con relación a eso que Foucault llama una transcripción de la transcripción que él identifica en el siglo XVII, que yo digo que en Latinoamérica ocurre un poco más adelante de lo político a lo biopolítico, ¿no? Entonces, como el mestizaje, el concepto de mestizaje surge como un neologismo, como un término vinculado con la biopolítica y la eugenesia y el control de la población, el gobierno de la población en países que están comenzando a desarrollarse como estados, y cómo eso en realidad operaría como una transcripción de un discurso del orden político colonial, que es lo que luego el resto del libro sigue explorando, que es esa capa del mestizaje como no como concepto político, sino como estrategia política de dominación, que ahí hay un desplazamiento. Yo ya no puedo usar el concepto de mestizaje, es anacrónico. Entonces, al obligarme a no usar esa metáfora, lo que me obligo a mí misma a tener que nombrar esos procesos sin recurrir a esa metáfora. Entonces, era un trabajo muy puntual, tratar de comprender cómo el mestizaje, esa primer aparición de la palabra mestizaje, que fue una pregunta muy importante para mí también,
¿Cuándo empieza, cuándo aparece este término? Porque no lo encuentro en las fuentes coloniales. Recién lo empiezo a encontrar en el siglo XIX. Entonces, ¿cómo se nombraba todo esto? Todo esto que el mestizaje viene a resumir. ¿Mm? Esa metáfora que viene a operar, a dar cuenta de algo, casi una metáfora extensa. ¿Qué es lo que no está nombrando? Bueno, ese es el trabajo arqueológico, de intentar empezar a nombrar algo de eso y tratar de entender si hay un patrón, ese patrón de poder del que nos habla Quijano, a ver si eso estaba operando y qué movimientos o qué matices había que hacer con relación a esa idea de patrón, de la colonialidad como un patrón estable. Riquer, honestamente, no lo he leído y me interesaría, o lo leí hace muchísimos años, y si hay algo ahí me interesaría que lo comentes, porque ¿por qué pensaste en Riquer? Lo que pasa es que Riquet plantea, bueno, hace toda una crítica al tema de cómo se trabajan las metáforas, como de los semánticos, los discursivos, bla, bla, pero es muy interesante cómo él habla de lo instituido, que es lo que tú dices. Este dispositivo, por ejemplo, podría anclarse ahí como algo instituido e ir hacia lo instituyente, como lo no dicho. Sí. Y para eso también hay que hacer este proceso de cavar la cebollita y sacarle las primeras capas y transitar de la ideología a la utopía, y eso, como toda una crítica a Marx, porque dice, Marx se queda en lo político, lo que tú decías, pero la ideología también es sociocultural. Pues, es decir, nadie podría decir, y ninguno de estos próceres de la patria podría decir, no somos ideológicos nosotros, porque tendrían que no tener un imaginario sociocultural y eso estaría muerto, ¿no? O sea, no podrían pensar, digamos. Entonces, es interesante igual, tiene mucho texto, como una gran obra, entonces era como mi duda, por qué lo habías elegido, pero me gusta mucho cómo lo plantea. Así que, no, me parece muy, muy interesante y me parece muy rico esto que estás planteando. Y te digo por qué. También cuando estábamos, antes de que empezara la clase, les comentaba que uno de los problemas que encuentro en los trabajos de grado, en las tesis, estoy escuchando un retorno. Sí, Sí, ya. Ok. Es que se incurre, más que nombrar problemas, en tematizaciones. Entonces, ¿cómo trabajamos el problema de la racialización en el campo sociocultural? En la arte, literatura, museos, narrativas de museos, ahí donde todas estas ideologías son instituidas. Yo lo he trabajado un poco desde Castoriadis, porque he trabajado recientemente con el caso de un museo. Pero creo que hay muchísimo, muchísimo trabajo por hacer en el campo cultural, con relación a cómo entendemos y cómo desplegamos el problema de la racialización interseccionalmente, con todos los matices y todas las salvedades que podamos hacer. Que no recaiga en una tematización o una suerte de inventario de cómo un determinado autor o autora o autore trabaja el problema raza. Entonces, la raza por ejemplo, yo trabajé Juana Manso, la raza en Juana Manso, la raza el racismo en tal autor. Entonces, no estamos pensando en las funciones, lo que Ángel Rama llama las funciones culturales del poder, con relación a la racialización. Creo que no lo estamos pensando lo suficientemente a fondo, no quiero decir a fondo, no estamos pensando que hay operatorias que no son solamente operatorias estéticas. Hay otras cuestiones ahí. Por eso me interesa mucho lo que trajiste de Riquer y lo voy a tener en cuenta. Pero me parece que estaría bueno que lo trabajes. Sí, a mí me gusta mucho Riquet, yo soy muy fanática, pero
a mí me ha pasado que, por ejemplo, para estudiar a la Rosa Araneda, la literatura oral de Rosa Araneda, que es una poeta popular, he tenido obviamente que ir a Regier. Y es lo que estoy trabajando igual, por eso te lo planteaba, pero para nada como una crítica, sino que además hay muchos autores. Entonces, curiosidad y eso solamente. Pero las críticas son muy buenas. Críticas con sí, totalmente. Las críticas son buenas y son muy valiosas, porque nos ayudan a complejizar lo que estamos pensando, nos ayudan a ver cosas que no podemos ver quizás por nuestros propios recorridos, por nuestros propios vicios de formación, nuestros propios vicios disciplinares, porque quizás estamos trabajando tan de cerca con un problema que hay un montón de cosas que se nos escapan, se nos hace un poco de visión de túnel. Entonces, me parece que es súper valioso producir críticas, formular críticas y regalar críticas. No es para nada algo que debería ofendernos ni lastimar nuestro narciso. Así que gracias, es muy generoso. Gracias, Ingrid. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Ingrid, ¿se oye por ahí un ruidito? Voy a cerrar tu micro, ¿eh? Ya, gracias, gracias. Le quedan solamente 10 minutos a Laura. Ya van a ser las 1:30. Tere, vale. ¿Tere? Sí, yo quisiera preguntarle a Laura, en este momento, ¿tú qué piensas sobre esta invisibilización del sexo al hablar del mestizaje? ¿No? Ya pasó un tiempo de tu investigación y demás, pero no nos contaste como por qué se invisibiliza el sexo y cómo lo lees en este momento, ya a la distancia. ¿De qué manera, a ver, en los discursos críticos acerca del mestizaje, a eso te refieres? En las obras que analizaste, sí, ¿En los textos coloniales? sí, ¿En las obras coloniales? sí. Bueno, esto tiene que ver con políticas inquisitoriales también, ¿no? Políticas de publicación y censura inquisitoriales, donde hay ciertas cuestiones que no se pueden nombrar. Después de haber escrito la tesis, como digo, acá hay un problema también de campo de estudios y un problema disciplinar. Cuando yo me formo en el doctorado, el examen de doctorado consiste de estudiar una lista de textos canónicos considerados literarios porque cumplen con ciertas características estéticas, etc. Yo pienso las preguntas dentro del canon literario colonial, porque como verán, la mayoría de las obras analizadas son obras canónicas coloniales. Después empiezo a incursionar en algunos archivos, pero lo que encuentro es que todo lo interesante y todas las menciones a las prácticas sexuales se dan en casos que se están trabajando mucho ahora en la historiografía, están en las entrevistas, las devasas y los procesos inquisitoriales que se hacen a sujetos coloniales, hombres, mujeres, ¿no? Y ahí los inquisidores nombran prácticas que no son, que no son aceptables, pero toda la cuestión sexual está planteada explícitamente en el archivo inquisitorial, que es algo que yo, formándome en literatura, no lo tenía en el horizonte. Entonces, fíjense cómo ahí la formación disciplinar produce puntos ciegos con relación al problema. Y bueno, ya entrar en estudios sobre la Inquisición es toda una decisión, ¿no? Que bueno, luego no la tome, pero sí hay gente que se está trabajando más desde sexualidad y disidencias, pero no tanto desde la interseccionalidad, pero podría trabajarse. Uh-huh.
Órale, interesante. Pero igual, de nuevo, como decía Ingrid, fíjense cómo ahí también hay una función cultural del poder o una función disciplinante de las disciplinas. Suena un poco redundante, ¿no? Sí. Pero esa operatoria está ahí. Y por eso digo que en los estudios literarios tenemos que revisar también cómo construimos nuestros cánones, cómo construimos los límites de, bueno, los límites de cómo construimos nuestros corpus de estudio. Ahora di un seminario que precisamente jugaba con la palabra corpus. Fue un seminario de literatura colonial sobre mestizaje, y la pregunta era, bueno, el mestizaje, era revisitar el mestizaje, género, sexualidad y racialización en el corpus colonial. Y el juego de palabras tiene que ver con el corpus, ¿no?, de la disciplina, el corpus canónico y los cuerpos. Ujú. Esa invisibilización que el propio corpus produce en relación a los cuerpos o las cuerpas, las cuerpes. Claro. Interesante. Es espeso. Es espeso. Sí, bien Son denso. capas. Pienso que Sí, son sí. capas. Claro. Claro, sí, como alguien mencionó, ¿no? Estas capas de la cebolla. Sí, Ingrid Sí, mencionaba esta Podemos- es la cebolla. Sí, Ujú. Ingrid, sí. sí, sí, sí. Eh, y por eso también volver sobre la idea que la discusión colectiva, interdisciplinaria, es muy importante. Es muy importante para ir pasándonos, y la crítica, ¿no? Pero no viste esto, esa crítica que puede decir, pero no viste esto, miremos esto. Que en realidad decir no viste esto es también podríamos mirar esto. Ir Claro. marcando y haciendo un mapa de nuestros puntos ciegos y moviéndonos, ¿no? Trabajar en una conversación, en una verdadera conversación crítica. Por eso el espacio del seminario me parece fantástico, porque trabajan alrededor de un problema, justamente, y cada uno y cada una trae un aporte y una visión desde su propia trayectoria que contribuye a pensar en conjunto un problema y comprometerse en el tiempo con pensar ese problema. Así que este tipo de espacio es esencial para pensar en estos, no temas, problemas. Ujú. Claro, claro, claro. Em, en los 4 minutos que le restan, ay, si no, tiene Cuatro que salir minutos. corriendo, tiene que ir a otro lugar. ¿Algún otro así comentario, idea así súper breve para no quedarnos, que no la dejen en el tintero? Duda, queja, sugerencia, angustia. Este, Le tienen miedo los 4 minutos. ¡Cuánta presión! Ay, sí. bueno, sí, es que es muy poco tiempo, ¿no? Pero bueno, algún comentario, pues, de cierre puede ser, ¿no? Que, este, Yo algún, quería decir algo acerca de una pregunta que me hicieron acerca de si era suficiente con una foto del bisabuelo así, hacer. Sí. Em, Primero me quedé pensando, ¿suficiente para qué? Me han preguntado también si respecto de la duda acerca de mi ancestralidad, no solo la cuestión no es solo un tema de parentesco, es una cuestión de ancestralidad, que es algo que he ido aprendiendo y registrando y entendiendo en el tiempo y en muchas conversaciones. Me han preguntado si me he hecho análisis de ADN, que no me he hecho. Y entonces la foto es mucho para mí. La foto, no es solo la foto, es la foto y el relato que viene con la foto y ese nombre, Coslay, que es una voz, que es un sonido. No hay una materialidad, ahí ha habido un encadenamiento de cuerpos, de cuerpas
a lo largo del tiempo, de generación en generación, que han ido trayendo ese sonido, esa voz. Y eso me parece muy poderoso en términos ancestrales. Yo cargo con la duda, he tomado la decisión de cargar con la duda, porque esa duda me ha permitido pensar, hacerme muchas preguntas. He decidido cargar con la duda como un lugar productivo que creo que muchas compartimos, no sabemos exactamente porque ha habido muchas mentiras familiares, muchos tabúes familiares por efectos del propio racismo que nos atraviesa, que atraviesa nuestra vida cotidiana, las mesas familiares, a las familias, ¿no? A las amistades. Hay mucho silencio, hay mucho tabú. Entonces, para mí esa duda y esa posibilidad es algo muy valioso porque esa duda abre una posibilidad de pensar cómo tramar mis solidaridades o mis filiaciones en términos políticos y en términos sociales. Y me excede también. Es algo que pasa por mí. Es una duda, pero es una pregunta y es una posibilidad que pasa por mí, pero puede pasar hacia otros, hacia otras. Y eso me interesa más, aunque quisiera tener la confirmación, pero también es esa confirmación científica, biologicista, es parte de una lógica muy, a mi entender, muy rancia, que es parte de las lógicas racialistas. Entonces, la apertura hacia una posible ancestralidad me parece mucho más interesante, me parece mucho más potente que tener una confirmación científica acerca de una supuesta identidad, que también me dejaría con muchas preguntas, ¿no? Pero bueno, la foto fue suficiente y el relato para abrir muchas preguntas. Bueno, fue muy sugerente, ¿no? Y muy bella a nivel estéticamente, ¿no? Como partir el libro de una ficción, ¿no? Política, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? De una ficción política también. Yo creo que es muy poético como parte el texto. A mí me cautivó por esa foto, ¿no? Más que todo, me atrapó por ahí. Y dieron ganas de seguir continuando leyendo, ¿no? Hay como una suerte de enamoramiento también de esa imagen. Gracias. Sí. El bisabuelo. Claro, exactamente. El bisabuelo. Bueno, y los gestos, ¿no? Que lo que pasa en la intimidad, lo que pasa en nuestras relaciones afectivas, en el ámbito de lo afectivo, que, bueno, como tanto tiempo después es parte de una conversación que estamos teniendo acá, que para mí ha sido, bueno, que he tenido con muchos estudiantes también en la universidad. Bueno, eso. Sí, se podría hablar mucho más sobre esa imagen, creo. Muy sugerente. Fue un regalo Sí. de mi padre. Llegó al final de la tesis. Al yo ya había final, escrito ¡qué toda la loco! tesis, sí, al final. Y me dice, tengo una foto, me dio la foto original, que te podría, después me dijo, me la vas a devolver, y yo dije, no, la tengo yo guardada. Pero fue un regalo de mi padre cuando terminé la tesis, y entonces la introducción la escribí al final, una vez que tuve, bueno, que fueron las preguntas finales, en realidad, que surgieron, las de la introducción, que marcaron y le dieron un sentido bastante distinto al libro después en la revisión. Así que bueno, procesos. Tomó otro peso, ¿no? Ahí tomó un Sí. peso corporal tuyo que envolvió todo el libro.
increíble, Sí, como que lo sí, arrulló, ¿viste? Fue como de verdad un gesto ancestral. sí. Han pasado muchas cosas que tendríamos que tener otra sesión para hablar de las manifestaciones ancestrales que van pasando, que no pasan por lo individual, no pasan por lo individual. Y eso es muy interesante también, ¿no? Mm, Qué qué fuerte. interesante. Bueno, Ay, me pues quedó más la curiosidad ahora. sí. Bueno, Para hacer para el otra año que viene, para el año que viene. Bueno, bueno. sí, pues gracias, Laura, porque, bueno, andas entre un lugar y otro y se logró, al menos se logró, hacer esta sesión y que explicaras un poco tu texto, te explicaras y sobre todo a mí me interesa como, ahorita vamos a discutir, ¿no? Viene la discusión interna, pero me interesa recuperar esto de la posible ancestralidad o la duda, Mm, incluso como un posicionamiento político, ¿no? Que abre solidaridades, que es como la pregunta fundamental que inició este seminario, pues, ¿no? mm. Entonces, recuperar eso y pues agradecerte, ¿no? Agradecerte tu generosidad, tu tiempo, eso. Bueno, a Bueno, ustedes y fue muy, la verdad, muy, muy grato el breve momento que tuvimos. ojalá Sí, Y podamos seguir espero, dialogando, ¿no? Ojalá podamos sí, continuar sí, este diálogo tan necesario. Ujú. sí, sí, necesario para todas. Se los agradezco mucho. Para sanar, sí, porque creo que es una herida el mestizaje también, ¿no? Y creo que necesitamos sanar. Así es. Por eso tu foto me sugiere esa sanación. La foto de tu abuelo o tu Mm, bisabuelo me sugiere mm, esa sanación que estamos buscando también en estas estéticas decoloniales, ¿no? sí. Mm. Pues gracias, gracias. ¿Y les parece si tomamos 10 de descanso para pararnos, estirarnos y no quedar todos chuecos al final? Ay, sí, no. La gente queda Bueno, Muy después, emotivo. cuando sí, terminen, si me pueden hacer llegar la grabación para que vea de que siguieron charlando, me interesa. Vale, sí. Y que vale, no me critiquen. Checar, ¿no? Checar. Oh, Muchas, gracias, muchas Laura. gracias, Bueno, Laura. compañeras, muchas gracias. Mucho Un abrazo. aguante. Argentina, que aguante ahí. Aguantemos todos. Sí, sí, sí. Abrazos, abrazos. Gracias, Igualmente, Laura. gracias. Chau, chau. Chao. Chao. A ver.